Bien, pues ahora vamos a explicar a Hans Kelsen como principal representante de la escuela del positivismo jurídico. El positivismo jurídico siempre se caracteriza por definir el derecho como la norma del Estado. Para el positivismo, el derecho solo es un conjunto de normas del Estado. Y por tanto, la ciencia jurídica, dice Kelsen, se puede explicar perfectamente sin recurrir a la justicia y sin recurrir a la vivencia social, como vamos a hacer a lo largo de este vídeo. Por tanto, dice Kelsen, vamos a examinar qué tipo de ciencia es el derecho. Pero lógicamente esta pregunta nos lleva a esta otra. ¿Y qué es la ciencia? ¿Qué se debe considerar como ciencia? Una de las posibles definiciones, esta no la ofrece Hans Kelsen, pero bueno, podría resultar aceptable, consiste en decir que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas. Claro, lógicamente, eso nos llevaría a una nueva pregunta. ¿Y qué son las causas? ¿Qué son las causas? Según Kelsen, una causa, clarísimamente, siempre es un juicio lógico. Toda causa, cuando hablamos de causalidad, estamos hablando de un juicio lógico, como los juicios que se ven en lógica, que dice, si sucede A, entonces sucede B. Si A, entonces B. Es un juicio lógico donde a una causa que se enuncia como A le sucede una consecuencia que se enuncia como B. Si vemos un ejemplo de la naturaleza, podríamos decir, si se enfría el aire de la atmósfera, es decir, si sucede A, entonces se sigue que llueve. Llueve sería la consecuencia, ese B, que sucede una vez que se ha verificado A. En cambio, este ejemplo, que no daba ningún problema, parece que también lo observamos en otro tipo de ciencias distintas de la naturaleza, como es, por ejemplo, el derecho. Así pues, si alguien mata a otra persona, podríamos decir tranquilamente que entonces va a la cárcel. Matar a una persona entonces se nos presentaría como la causa, ese A del que hablábamos antes, y le sigue una consecuencia B que consiste en ir a la cárcel, ¿no? Como la consecuencia de ese juicio lógico. Pero siempre que se dice esto, siempre que se expone la doctrina de Kelsen, el alumno se siente un poco insatisfecho. No queda satisfecho porque le parece que esta relación no es igual que la anterior. No es lo mismo este juicio por el que si alguien mata a otra persona va a la cárcel que el de si la atmósfera se enfría, entonces llueve. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Dice Kelsen. Pues porque hay que distinguir entre las llamadas ciencias de la naturaleza, que es un término que él no inventó, sino que ya existía en Alemania, las Naturwissenschaften, y las ciencias normativas, lo que anteriormente se había llamado las Geisteswissenschaften, es decir, las ciencias del espíritu, pero que ahora simplemente resumamos en ciencias normativas. Hay que distinguir entre ambas, dice Kelsen. ¿Por qué? Pues porque en las ciencias de la naturaleza, como no podía ser de otro modo, se da una explicación acerca de los fenómenos naturales a través de la causalidad, es decir, a través de juicios lógicos que dicen si sucede A, entonces sucede B. Pero lo característico de estos juicios es que el nexo entre A y B sucede siempre necesariamente. Si se enfría la atmósfera, siempre necesariamente llueve. Eso sería lo propio de las ciencias de la naturaleza. Mientras que en las ciencias normativas, que por supuesto también tratan de explicar la realidad a través de juicios lógicos, pero ese nexo que une A y B no sucede siempre. No necesariamente A conduce a B. ¿Y por qué no? ¿Por qué no A siempre conduce a B? Pues porque ese nexo depende de la libertad humana. Al depender de la libertad humana, no se cumple necesariamente. Y por eso, Kelsen, digamos, nos propone que cuando hablemos de los juicios lógicos que son propios de las ciencias de la naturaleza, hemos de hablar de causalidad. La causalidad supone que el nexo de ese juicio lógico es necesario, que se cumple necesariamente. Mientras que en las ciencias normativas, que también hay leyes, que también hay normas, eso no se puede negar, sin embargo, el nexo que une A y B no siempre se cumple y por eso se ha de hablar de imputación, en lugar de hablar de causalidad,
debemos hablar de imputación. La imputación es ese nexo lógico que une a A y B, pero que no lo une necesariamente, sino que lo une dependiendo de la libertad humana y que por eso no siempre se cumple. Así pues, si antes decíamos, ¿qué es la ciencia? Y decíamos, es el conocimiento de las cosas por sus causas. Bueno, también podríamos decir que es un estudio racional de los fenómenos. Creo que Kelsen estaría más de acuerdo con esta definición. Un estudio racional de los fenómenos, que trata de establecer relaciones entre ellos. Siempre que hay una ciencia, siempre trata de explicar lo que sucede estableciendo relaciones entre diversos fenómenos. Y esas relaciones se establecen mediante un juicio lógico que dice, si A, entonces B. Si sucede A, entonces tiene que suceder B. Pero coincidamos en que ese juicio lógico puede estar unido por dos tipos de nexos, lo que da lugar a dos tipos de ciencias. En las ciencias de la naturaleza, el nexo lógico es necesario y por eso se habla de causalidad. Mientras que en las ciencias normativas, el nexo lógico que une A y B no siempre sucede, no sucede necesariamente, y por eso se habla de imputación. ¿Está todo claro? Espero que sí. Así pues, digamos, la imputación consiste en un vínculo, en una unión entre un suceso A y un suceso B. Precisamente en eso consiste el imputar, ¿no? Un imputar consiste en que a tal suceso de la naturaleza le imputamos, le atribuimos, le añadimos un resultado B. ¿En virtud de qué? ¿Por qué tiene que suceder que si sucede A, entonces sucede B? Pues porque así lo ha establecido una norma. Es decir, las normas siempre imputan. Lo propio de la norma es imputar. Imputar un resultado a una determinada causa. Como por ejemplo, el artículo 138 del Código Penal dice: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Matar, de suyo en la naturaleza, no lleva aparejada ninguna consecuencia, no desde luego cárcel. Es decir, los animales cuando unos matan a otros para comérselos no van a la cárcel. Si los seres humanos van a la cárcel es porque así lo ha establecido una norma, porque una norma ha imputado el resultado cárcel a la causa homicidio, matar. Así pues, la norma, de alguna manera, se erige como un esquema interpretativo de la realidad. La norma nos permite interpretar la realidad, porque la realidad siempre es compleja. La realidad siempre está llena de fenómenos, llena de causas, llena de sucesos que no podríamos interpretar humanamente si no fuera por normas que nos dicen que ciertas cosas son buenas y ciertas otras son malas. La norma nos permite hacer un esquema de la realidad. Pero lógicamente existen distintos tipos de normas, existen distintos tipos de esquemas interpretativos de la realidad. Unas normas, podríamos decir, son morales. Hay normas morales. Otras normas son sociales, meramente sociales. Otras normas son jurídicas. Vamos a intentar diferenciar entre ellas. Las normas morales nos permitirían interpretar la realidad, que ya decimos que es muy compleja, en términos del binomio bueno-malo. Es decir, este binomio consistiría en que las normas morales establecen que determinados fenómenos de la realidad son buenos, y así los vamos a considerar, y otros fenómenos de la realidad son malos, y así los vamos a considerar. En cambio, las normas sociales lo harían en términos de aceptado, no aceptado, quiero decir socialmente aceptado. Tales eventos serían aceptados socialmente, tales otros serían rechazados. Por último, las normas jurídicas interpretarían la realidad en términos de legal y ilegal. Lo normal, o bueno, en general, lo que se suele pensar es que los tres ámbitos coinciden. Como por ejemplo, si hablamos del ejemplo que poníamos anteriormente, el homicidio, es verdad que un homicidio se contempla como algo malo moralmente, algo rechazable socialmente y algo ilegal jurídicamente hablando. Pero también podría ocurrir que algo que es moralmente inocuo fuera considerado como rechazable, reprobable o incluso a lo mejor simplemente sorprendente socialmente y que las normas jurídicas lo declararán como algo ilegal. Un ejemplo sería como cuando determinados estudiantes entran a clase con gorra y entonces el profesor les dice quítate la gorra.
¿Es que llevar gorra es algo inmoral? Pues no lo parece de suyo. Puede ocurrir que en determinados contextos culturales, como es el nuestro, llevar gorra en un lugar cerrado se contemple como algo, como parte de la mala educación. Entonces, socialmente sería reprochable. Y por eso precisamente el profesor dice, quítate la gorra. Pero si además una norma previera que no se puede llevar gorra en lugares cerrados, entonces eso sería ilegal. Podría ser un ejemplo de un suceso en el que las normas morales, sociales y jurídicas no coinciden, no tienen por qué coincidir. Pueden hacerlo, pero no tienen por qué. Entonces, por tanto, ya hemos dicho anteriormente que existen ciencias de la naturaleza y ciencias normativas. La diferencia entre ambas yo creo que ya es clara y no hace falta que la repita. Pero dentro de las ciencias normativas, que por supuesto están regidas por normas, es decir, que la norma juega un papel fundamental, hay distintos tipos. Y es necesario distinguir entre ellas, puesto que hay normas morales, normas sociales, normas jurídicas. También podríamos decir que hay ciencias morales, la ciencia moral, la moral, ciencias sociológicas, la sociología, y el derecho como la ciencia jurídica por excelencia. ¿En qué se distingue entonces el derecho de las demás? Pues vamos a examinarlo. En primer lugar, vamos a distinguir entre las ciencias de la naturaleza y la ciencia jurídica. Yo creo que esto ya ha quedado plenamente claro, es simplemente repetir lo que ya habíamos dicho. En las ciencias de la naturaleza se dan juicios lógicos, leyes que tratan de explicar la naturaleza, donde el nexo se cumple necesariamente. Y por eso precisamente en las ciencias de la naturaleza hablamos de causalidad, porque el nexo que une a y B sucede necesariamente. Si A, entonces necesariamente sucede B. Mientras que en derecho, que también hay normas, que también hay leyes, por supuesto, ese nexo no siempre se cumple. No se cumple necesariamente, se cumple porque lo dice una norma. Luego entonces no podemos hablar de causalidad estricta, sino que debemos hablar de imputación. Sucede porque una norma ha imputado tal consecuencia a tal causa. Y esa es la diferencia, no hay más. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre el derecho y la moral. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho y la moral? Bien, si decimos como antes que cuando una persona mata a otra va a la cárcel, parece que la consecuencia es clara y todo el mundo la ve patente. Mientras que cuando decimos que alguien ha incumplido una norma moral, si alguien incumple un precepto moral, parece que no está tan clara cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de incumplir una norma moral? Pues no sé, depende. Por ejemplo, podría ser irás al infierno, no te reencarnarás en otra vida, mmm, tendrás mala conciencia, no podrás dormir por las noches, te sentirás mal, no sé, tantas y tantas cosas, pero que parece que nos remiten a algo mucho más abstracto, algo que no se ve tan claro como ocurría en el derecho. ¿Por qué? Pues dice Kelsen, porque lo que distingue claramente al derecho de la moral es la fuerza. La fuerza es el gran elemento que permite hacer la distinción entre moral y derecho. Bueno, el uso de la fuerza, digamos, el uso de la fuerza. ¿Por qué? Si alguien incumple una norma jurídica, claramente la consecuencia es el uso de la fuerza. Si alguien mata a otro, si alguien roba, no sé, tantas y tantas cosas que podríamos decir, entonces la consecuencia aparejada es un uso de la fuerza. Lo apresarán, lo meterán en prisión, lo juzgarán, en fin, tantas y tantas cosas. Mientras que si alguien incumple una norma moral, la consecuencia es mucho más vaga. Una mala conciencia, no lo sé, un castigo en la vida futura, una no reencarnación en la vida ultraterrena, no sabemos. Parece que queda un poco más en lo interior, en lo que cada uno pone. Así pues, podemos decir con toda seguridad, en moral no hay fuerza, no hay uso de la fuerza. Mientras que en el derecho, sí. ¿Por qué? Dice Kelsen, pues porque la moral, como tantas personas sostienen a día de hoy, es subjetiva, es privada, es individual. La moral depende de cada uno. Y como la moral depende de cada uno, la consecuencia también. Es decir, si sucede A, es decir, si se comete un ilícito, entonces le sigue una consecuencia B, pero que no va a consistir en el uso de la fuerza, sino simplemente en lo que el sujeto quiera poner, una mala conciencia, no lo sé, una consecuencia en la vida ultraterrena, etc. Mientras que en el derecho, que es objetivo,
La consecuencia siempre es un uso de la fuerza que es perfectamente verificable empíricamente. Y esa sería la distinción entre derecho y moral. Esa es la diferencia entre ambas ciencias. Pasamos. Ahora vamos a ver la diferencia entre el derecho y la sociología, es decir, entre el derecho y las ciencias sociales. Para ello vamos a recurrir a un ejemplo que pone el propio Kelsen y que espero que sea explicativo este vídeo del ejemplo que se va a ver. Imaginemos un ladrón que llega y dice, dame el dinero o te mato. Un ladrón. Está claro que parece que hay una norma que nos dice, o das el dinero, si no das el dinero, entonces muerte, lo que tradicionalmente se conoce como plata o plomo, ¿no? Plata o plomo. Pero ahora imaginemos el ejemplo del ministro de Hacienda, ¿no? El ministro de Hacienda que durante el periodo impositivo, en definitiva, que dice, págame, paga al Estado, paga el dinero de los impuestos, o no lo sé, vas a ir a la cárcel, vas a sufrir una sanción económica, que si se demuestra que además hay estafa puede terminar en sanciones penales, no sé, tantas y tantas cosas. El ladrón nos dice, dame el dinero, y nos asustamos. Pero en realidad el ministro de Hacienda nos dice, dame el dinero, y también, lógicamente, nos asustamos. Hay muchas personas que podrían decir, bueno, la diferencia entre ambos es clara. La diferencia entre ambos es que la norma del ministro de Hacienda es buena. Es buena. Mientras que la norma del ladrón es algo malo, reprobable. Pero según Kelsen, esto en realidad sería confundir los términos con una cuestión moral. Como si la norma jurídica tuviera que recurrir a la moral para saber si es verdaderamente jurídica. Es decir, para saber si la norma del ministro de Hacienda es realmente jurídica, tendríamos que hacer un juicio moral. Es una norma buena. Mientras que la norma del ladrón tendríamos que decir es una norma mala. Y eso, desde el punto de vista kelseniano, es un error total. Es un error. Luego, lo que los distingue es que son una norma. No, porque la norma del ladrón es claramente, lo que nos dice es claramente una norma. Si no me das el dinero, te voy a matar. Pero lo que dice el ministro de Hacienda también es una norma. ¿Quién lo dudaría? Si no pagas los impuestos, irás a la cárcel. Lo que los distingue es la fuerza, como en el caso anterior, como en el caso de la moral. Pues tampoco, la verdad, porque el ladrón dice, si no me das el dinero, te voy a matar. Eso es un uso de la fuerza, clarísimamente. Lo mismo, por cierto, que el ministro de Hacienda, que dice, dame el dinero, o si no, cárcel, expropiación, embargo, tantas y tantas cosas. Luego, cuando el ladrón nos dice, dame el dinero o te mato, parece que está haciendo una norma jurídica. Lo mismo que el ministro de Hacienda parece que está haciendo una norma jurídica. Vamos a intentar ver cuál es la distinción entre ambas. ¿Y cuál es, en opinión de Kelsen? Claramente, según Kelsen, lo que distingue al derecho de la sociología es la validez. La validez es la característica que nos permite distinguir el derecho de todas las normas meramente sociales. Es muy importante estudiar el concepto de validez en Kelsen porque tiene una significación específica. No sirve simplemente conocer el significado general de la palabra. Por eso lo voy a aclarar. ¿Qué es la validez? Porque en Kelsen el concepto de validez es algo propio y concreto. Bien, está claro que todo sistema jurídico es un conjunto de normas. Un conjunto de normas que yo he representado mediante una pirámide porque hay muchas más normas a la base que en la cúspide. Luego parece lógico y por eso precisamente se hizo tan célebre la pirámide de Kelsen, ¿no? Digamos como un sistema que es un conjunto de normas ordenados sistemáticamente. Bien, toda norma jurídica, siempre como ha de ser, ha sido aprobada por una autoridad competente, así ha sido establecido. Y ha sido aprobado por esa autoridad por un procedimiento que ha venido establecido. Es decir, vamos a decirlo en otros términos. Toda norma es válida, dice Kelsen, porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento. Un procedimiento parlamentario, un procedimiento en el gobierno, un procedimiento, no sé, podría ser cualquier tipo de procedimiento, pero un procedimiento establecido. ¿Y establecido dónde? ¿Por qué ese procedimiento en particular? Pues porque es un procedimiento que ha sido previsto en una norma de rango superior. Es decir, una norma es válida porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento
que por cierto es válido porque ha sido establecido en una norma de rango superior. ¿Y por qué esa norma de rango superior es válida? Pues porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento que, por cierto, estaba previsto en una norma con rango superior. Que, por cierto, ha sido aprobada conforme a un procedimiento que, por cierto, estaba previsto en una norma de rango superior. Y así podríamos seguir indefinidamente. Es decir, la validez, según Kelsen, consiste en que cada norma depende de un procedimiento que ha sido previsto en una norma de rango superior. O digámoslo con otras palabras, la validez de cada norma depende de la validez de una norma superior. La validez de todas las normas depende de que las normas superiores sean válidas. Si una norma es inválida, por tanto todas las normas inferiores caen como un castillo de naipes. Esto es lo que significa validez. Así pues, como antes decíamos, la norma del ministro de Hacienda que nos dice paga los impuestos, ¿es válida desde estos parámetros? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento que estaba previsto en una norma de rango superior. Que, por cierto, ha sido aprobada conforme a un procedimiento que estaba previsto en una norma de rango superior y así podríamos seguir sucesivamente. En cambio, la norma del ladrón que nos dice dame el dinero o te mato, ¿gozaría de validez? Pues no, en absoluto, no, porque no es una norma que haya sido aprobada por un procedimiento que, mucho menos, ha sido previsto en una norma con rango superior. Simplemente la norma del ladrón es una norma completamente arbitraria, es una norma que él se ha inventado y en este sentido no goza de validez. Es una norma social, es una norma que sucede en sociedad, todos los días hay robos. Pero no por eso se convierten en normas jurídicas, simplemente suceden, llevan aparejada fuerza, pero no son normas jurídicas. Eso es lo que distinguiría al derecho de la sociología. Así pues, yo creo que ya lo tenemos bastante claro. Podemos hacer una distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias normativas y luego entre las ciencias normativas entre sí. Vamos a resumirlo en un esquema. ¿Qué era lo que distinguía el derecho de las ciencias de la naturaleza? Pues claramente, como ya habíamos explicado, que el derecho se basa en la imputación, es decir, que las normas jurídicas tienen un nexo lógico, si A entonces B, pues ese nexo lógico se basa en la imputación. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido una norma. Mientras que en las ciencias de la naturaleza, el nexo lógico no depende de que una norma lo establezca, sino que sucede necesariamente. Y por eso en las ciencias de la naturaleza hablamos de causalidad. En cuanto a la distinción entre las normas jurídicas, las normas de derecho y las normas morales, la distinción radica en que las normas jurídicas se fundan en la fuerza, radican en la fuerza, mientras que las normas morales no llevan aparejada la fuerza. ¿Por qué? Pues porque las normas morales, dice Kelsen, son normas subjetivas, dependen de la conciencia de cada cual, dependen de la moral de cada uno, mientras que el derecho es objetivo porque su consecuencia se puede verificar empíricamente, es el uso de la fuerza. Y por último, ¿en qué se distinguen las normas jurídicas de derecho de las normas sociológicas? Pues en la validez, en la validez. Mientras que las normas jurídicas son siempre válidas y solo a veces eficaces, las normas sociológicas siempre son eficaces y nunca son válidas. Expliquemos esto. Las normas jurídicas son válidas, gozan de validez, porque han sido aprobadas conforme a un procedimiento que estaba previsto en una norma de rango superior, que fue aprobada conforme a un procedimiento que estaba previsto en una norma de rango superior, que fue aprobada conforme a un procedimiento que estaba previsto en una norma de rango superior y así indefinidamente. Luego entonces las normas jurídicas sí gozan de validez. Ahora bien, pregunta, ¿se cumplen siempre? Eso es en lo que consiste la eficacia. La eficacia consiste en que una norma de hecho se cumple. En eso consiste la eficacia. Ahora bien, ¿las normas jurídicas siempre se cumplen? Bueno, ya hemos dicho que no necesariamente. Luego, las normas jurídicas sí gozan siempre de validez, pero solo gozan de eficacia en algunas ocasiones. Solo en algunas ocasiones se cumplen. Mientras que las normas sociológicas siempre son eficaces, porque de hecho se cumplen, porque son normas que al estar establecidas en la sociedad y llevar aparejada fuerza, se cumplen, pero sin embargo no gozan de validez porque no han sido aprobadas conforme a un procedimiento previsto en una norma jurídica de cuya validez depende. Y así quedaría perfectamente diferenciado el derecho del resto de las ciencias de la naturaleza, por supuesto, y del resto de las ciencias normativas. Así pues,
Habríamos explicado con Kelsen y en general con todo el positivismo que el derecho es la norma del Estado. El derecho se caracteriza por ser un conjunto de normas jurídicas y por eso la ciencia jurídica puede explicar perfectamente el derecho sin recurrir a la justicia y sin recurrir a la vivencia social. Porque si el derecho tuviera que recurrir a la justicia para explicar cuando la norma es jurídica, entonces haría depender el derecho de la moral. Tendríamos que admitir que el derecho solo es una sección dentro de la moral. Y no es así, según Kelsen. Y tampoco recurre a la vivencia social, porque entonces habría que admitir que el derecho depende es una sección dentro de la sociología, y eso tampoco lo acepta Kelsen. Luego entonces el derecho quedaría explicado como norma del Estado quod erat demonstrandum, es decir, que era precisamente lo que queríamos demostrar.